Es uno de esos animales de los que en 1493 Cristóbal Colón escribió: "Veo 3 sirenas", y añadió: "No son tan hermosas como dicen". Son seres de leyenda, inalcanzables, sombras a las que un mito ha dado cuerpo. Son los manatíes. Para los navegantes de antaño eran las fabulosas sirenas de mar. Desde la época de Cristóbal Colón hasta la nuestra, ningún animal sobre la Tierra ha sido tan poco conocido, tan menospreciado. El manatí no ofrece ningún interés para los hombres. Está muy lejos de las imágenes de gracia y de belleza que inspiró. Hasta hoy no se le ha prestado ninguna atención y el hombre moderno lo ha ignorado. El equipo Cousteau sale ahora a la búsqueda de las olvidadas sirenas para descubrir la realidad que oculta el mito. El mundo submarino. Las últimas sirenas. Philippe Cousteau dirige una pequeña expedición a través de los claros de cipreses de la costa oriental de Florida, con la esperanza de llamar la atención sobre la suerte de este mamífero. Los pueblos primitivos a menudo otorgaron al manatí un carácter sagrado. Estamos a finales de otoño. Philippe y Jacques Delcouteur esperan la llegada de los manatíes, las sirenas de antaño. Cada año en esta estación los animales emigran hacia el sur, a lo largo del río Saint John, para hibernar en este laberinto de canales de aguas cálidas. Es un asilo natural para este animal cuya evolución se desarrolló en los pantanos desde los primeros tiempos. La migración empezó a unos 300 kilómetros más al norte, en el río Saint John. Hace millones de años, los antepasados de los manatíes vivían en tierra, pastando en las ciénagas de la prehistoria. Era tras era, se introdujeron cada vez más profundamente en los pantanos en busca de vegetación acuática. Se convirtieron de este modo en animales marinos. Otros antepasados de su familia evolucionaron en una dirección diferente y actualmente son los parientes más próximos de los manatíes, los elefantes. Los manatíes fueron clasificados según los tiempos como peces, como focas o como ballenas y finalmente se les ha colocado en un orden especial, el de los siréridos. El manatí no es un animal de mar abierto. Está perfectamente adaptado a la vida en aguas poco profundas, en las que la visibilidad es a menudo casi nula. Las primeras brisas frescas del otoño son la señal que desencadena su migración. Es el aviso de que las aguas costeras van a enfriarse. Normalmente el manatí vive en aguas tropicales. Si el manatí de Florida consigue sobrevivir tan al norte, es únicamente porque puede encontrar un refugio de invierno en las fuentes cálidas. Quizá este año su viaje hacia las aguas cálidas del Blue Springs lo sacará de siglos de vida anónima para que atraigan finalmente la curiosidad y el interés de los hombres. El comandante Cousteau acaba de llegar a Blue Springs. Tras haber hablado con Philippe, empezará su estudio sobre los manatíes mucho antes de la llegada de los animales. Sobrevolará su hábitat natural y anotará sus observaciones sobre la carta de cuenca del Saint John River.
Seguiremos la cuenca del río hasta la entrada de Blue Springs y te llevará hacia el sur de donde estamos, hasta las fuentes de agua cálida. ¿Ok? De acuerdo. Philippe y su equipo, que exploraron la región en barco, guiarán el helicóptero durante su reconocimiento aéreo. En algún lugar del norte, los manatíes continúan su camino hacia Blue Springs. Nadan lentamente a contracorriente por el único río de los Estados Unidos que corre hacia el norte. El St. John es sin duda el único río del mundo que cuenta con una población permanente de manatíes. En otro tiempo, pasaban libremente del río al mar, pero ahora están cercados aquí, aprisionados cerca de la desembocadura del río por culpa de los hombres que han invadido, obstruido y contaminado. Aún existen lugares en los que el río está bordeado de extensiones intactas, verdes, salvajes. Como un recuerdo que se borra, estos oasis evocan aún el aspecto que toda la región ofrecía antaño. Mientras pasta, se dirige lentamente hacia el sur. Para este estricto vegetariano apodado vaca de mar, el río St. John es una continua zona de pastos de cerca de 500 kilómetros de largo. Los labios del manatí cogen y arrancan las plantas. Sus dientes no cortan, solo sirven para masticar. Se desgastan con regularidad y son sustituidos continuamente. Es una suerte para el animal, pero es una lástima para el naturalista, pues sin dentición permanente no hay modo de saber la edad de un manatí. Se supone que su longevidad es de unos 50 años al menos. Y aquí pues el medio natural que durante mucho tiempo aseguró la existencia del manatí. En todas partes, por debajo de mí, se extienden las pruebas flagrantes de que el mundo de los manatíes se reduce cada vez más. Hace poco que el hombre moderno penetró en esta Florida, colmada de savia y bullente de animales salvajes, y ya se han acumulado los testimonios de su incuria. Grotescas piedras tombales a la memoria de todas las cosas vivas que se desplegaban aquí. Otros símbolos de un poder arrogante alargan su sombra sobre la naturaleza. El desarrollo desordenado de la región ya ha desecado y destruido la mayor parte del hábitat natural del manatí. De regreso a Blue Springs, Cousteau se reúne con Philippe, que le guía a lo largo de un estrecho canal hasta la cita final con los manatíes. Durante el invierno, un delgado riachuelo atrae a la vez a los animales migradores y a un creciente número de turistas. Es la Fuente Azul, en la que la temperatura permanece constantemente a 23 grados. El comandante Cousteau ha sobrevolado cerca de 400 kilómetros cuadrados del territorio de los manatíes. Se nota la presión. He hecho la carta de lo poco de Florida que queda intacta.
El territorio de los manatíes se ha reducido como una piel de zapa. Debido a la suciedad del río y de la contaminación, concentraremos nuestras filmaciones en las aguas claras, en las cercanías de la Fuente Azul. ¿Y el color del río? Oh, imposible. Imposible. A finales de noviembre, las hordas de turistas convergen hacia el parque de Blue Springs. El hábitat invernal de los manatíes, que antes era un refugio aislado, se ha convertido en un lugar de paseo popular. Para los campistas, los excursionistas, los regatistas, los submarinistas aficionados, es verano en pleno invierno en el parque de Blue Springs. Y con la llegada de los manatíes aparece un nuevo deporte. Cuando en el agua azul y clara, un hombre encuentra una sirena. Los bañistas no son deliberadamente malintencionados, pero entienden bien poco a este animal apacible que no lucha y que no huye. Como nunca ha tenido enemigos naturales, jamás aprendió a luchar y la huida para él sería regresar a las aguas frías. El manatí ha recorrido toda la longitud del río St. John para encontrar un poco de calor y refugio. Pero el ramal del río que fue su hábitat durante generaciones ya no le pertenece. Casi todas las vías fluviales de Florida se han convertido en circuitos de velocidad para una armada de barcos de recreo que crece sin parar. Y el único enemigo del apacible manatí no es un enemigo natural, es en lo sucesivo la hélice de las canoas a motor. El hombre persigue el placer y los manatíes son sus víctimas inocentes. Porque las víctimas se van hacia el fondo sin que los responsables se den cuenta de ello. La matanza continúa sin reprobación pública, sin culpabilidad, sin remordimiento. Durante mucho tiempo se ha considerado al manatí como un animal inútil. Intentaremos acercarnos a estos mal queridos, a estos desconocidos, y a aquella fuerza de comprensión como podrán ser salvados de la ignorancia y de la indiferencia de los hombres. ¿Acaso el manatí, como cualquier otra criatura, no tiene derecho a la vida? Los submarinistas de Cousteau y los manatíes tienen una cita con el alba. Mucho antes de que los turistas invadan estas tranquilas aguas, son los únicos dueños de la mañana y de la bruma. Es invierno, un fresco amanecer. La ligera bruma que asciende de las cálidas aguas de Blue Springs evoca otra época, otro mundo intacto, en el que durante muchos siglos los manatíes vivieron felices.
Es el único momento del día en que podemos encontrarlos viviendo en paz, como lo quiso la naturaleza, salvados de las personas y los barcos. Esta primera mañana, Sumian, Delcouter y Philippe observan los manatíes que aspiran suavemente a flor de agua el aire atemperado por el agua. Están impacientes por reunirse con ellos y aprovechar también el calor de la fuente. Para no asustar a los animales, no usan las botellas de aire comprimido normales, sino aparatos de oxígeno de circuito cerrado que son silenciosos y no producen burbujas. Será el estudio filmado más completo sobre un animal que ha permanecido como un enigma desde su aparición. Nuestros submarinistas controlan todos sus movimientos. Se deslizan suavemente hacia los manatíes. En este santuario silencioso y apacible nos sentimos intrusos. Aquí la vida se desarrolla en armonía con las leyes de la naturaleza, lejos del capricho de los hombres. Despertar la simpatía de animales tan tímidos como enormes no es fácil. Algunos están somnolientos y apenas notan nuestra presencia. Estos grandes animales descansan cada día de 6 a 10 horas. Sus funciones vitales disminuyen para reducir las necesidades de oxígeno. Cuando se desplazan, ascienden a la superficie casi cada 2 minutos para respirar. Pero cuando descansan, este periodo es superior al doble. Despiertos o dormidos son raros de ver. Y en la paz de la fuente son como figuras de un sueño. Sin embargo, estas criaturas de 500 kilos, tan poco conocidas y que viven a la orilla de nuestra civilización, son muy reales. Los manatíes son seres solitarios. No poseen organización social. Sus manadas se hacen y deshacen ya sea en el momento de la reproducción, ya sea por el azar de la alimentación. El único vínculo que existe es el que une un joven a su madre. El seno materno está situado bajo la aleta, lo que parece favorable para el pequeño, pero para nosotros recuerda una extraña sirena. El amamantamiento de este joven manatí es el primero que jamás se ha filmado. El pequeño y su madre son inseparables durante 18 meses hasta que el pequeño sea destetado. Por ahora descansan en el calor de la fuente. Pero aquí hay poco que comer y periódicamente, para asegurarse la existencia, los adultos deben regresar hacia el río y el frío. Los submarinistas de Cousteau ven ahí una ocasión para ganarse la amistad del manatí. A menos de 3 kilómetros, en Jones River arriba, Sumian entra en un canal de agua remansada invadida de jacintos. Es la alimentación básica de los manatíes. El jacinto de agua está considerado como una mala hierba y un enemigo personal de los veraneantes y de los promotores. Es discutible. Para nosotros representa una promesa de acercamiento entre los submarinistas y los animales. Todo depende de si los manatíes aceptarán o no lo que se les ofrece.
El jacinto de agua fue traído por primera vez a la costa oriental de Florida hace menos de un siglo. Procedente de América del Sur, se desarrolló aquí y el manatí se adaptó a él en el momento en que la vegetación natural menos robusta desaparecía. Sin el jacinto de agua, el manatí jamás habría sobrevivido a lo largo del St. John's River. Philip y su equipo esperan que esta oferta de alimento vencerá la natural timidez del animal y lo sacará de las aguas turbias hacia la región de las fuentes claras, donde podrá ser observado y filmado durante varias horas seguidas sin ser molestado. En una parte aislada del canal se ha dispuesto un lugar de abastecimiento. Una cuerda tendida cerca de la superficie se fija con anclas y flotadores. Esta sencilla instalación mantendrá los jacintos de agua en su lugar y evitará que sean arrastrados por la corriente. Esta reserva rodeada de cuerdas se convertirá en un jardín flotante, una pradera artificial para los manatíes. Los animales no estarán prisioneros por ninguna barrera. Se mantendrán ahí por una fuerza mucho más poderosa, su insaciable apetito. Descubrimos que la natural timidez del manatí no resiste a la glotonería. Cada día pasa de 6 a 8 horas comiendo alegremente los jacintos de agua. Es un apetito flotante de 4 metros de largo. Dominique coge un apetitoso jacinto. Quiere ver si el manatí tiene ahora el valor de aceptar el alimento de su mano y al mismo tiempo si acepta al hombre. El jacinto de agua que antes sirvió de cebo es ahora una prenda de amistad. Su experiencia con los hombres solo les valió a estos animales el ser hostigados. Al cabo de los días, aprenden a conocer a nuestros submarinistas e incluso a distinguirles de los demás. Los 3 jóvenes son especialmente amistosos, curiosos, confiados. Aún no han conocido el miedo. Desde el principio, nuestra única estrategia ha consistido en ser pacientes. Después de haber vivido unas semanas con estos animales, empezamos a estar más próximos a ellos de lo que nunca nadie lo ha estado. Es su curiosidad un poco indecisa lo que en primer lugar les atrajo hacia nosotros. Su confianza nos ha emocionado y nos damos cuenta de que ahora experimentamos hacia ellos algo semejante a la amistad. A mediados de diciembre, con profundo pesar, el equipo se despide de los manatíes de Blue Springs. Todos sienten por estos animales una simpatía que no se podía imaginar tan rápida.
Les es imposible saber cuánto tiempo más los manatíes podrán sobrevivir al implacable ahogo de su universo y a la total indiferencia del hombre. Ahora los submarinistas abandonan Blue Springs para dirigirse hacia el sur, donde les atrae el caso excepcional y emocionante de un único animal. Un manatí llamado Sam el Alcantarillero. Febrero 1970, Miami, Florida. Un manatí de 600 kilos, víctima del enfrentamiento entre la civilización y la naturaleza, es extraído de una alcantarilla. Este animal de 3 metros de largo abandonó los canales de la ciudad para caer en la trampa de una canalización de menos de 1 metro de diámetro. Los periódicos le llamarán Sam el Alcantarillero y será reconocible por una particular cicatriz entre los ojos. Desde la época de las sirenas, es el primer manatí que logra llamar la atención sobre su especie. Será cuidado, curado y expuesto al público en el Seaquarium de Miami. Mucha gente viene al Seaquarium atraídos por las atracciones como el número de las orcas, divertidos por estos animales que no se comportan como la naturaleza ha querido, sino como el hombre ha dispuesto. A poca distancia de la orca se encuentra un modesto estanque con un animal que no ha aprendido números, que no provoca aplausos y que atrae pocos visitantes. Al cabo de 1 año solo queda una cicatriz para recordar el día de gloria de Sam el Alcantarillero. Ahora vive tranquilo en un estanque de 10 metros con otros 2 manatíes que están aquí desde hace más de 1 año. Cada uno de ellos consume algo así como 50 kilos de lechuga al día. Como ya hay un macho y una hembra en el Seaquarium, el pobre Sam está de más. La historia de Sam el Alcantarillero está lejos de haber terminado. Con la ayuda del Seaquarium, Cousteau ha concebido el proyecto de darle de nuevo la libertad en la naturaleza. Ahora en esta dirección. Al oeste de Florida, en el Crystal River, empieza la Operación Libertad, de la que Sam será el héroe. Es aquí, en la región en la que hibernan los manatíes del Golfo de México, donde Sam será devuelto a su medio natural. En el estanque de una pequeña hoya de 50 metros de diámetro, los hombres del Calipso preparan la llegada de Sam. Construyen una plataforma de observación y cierran la salida del estanque. Conservarán aquí el manatí durante la primera parte de esta arriesgada experiencia, que consistirá en ver si un animal cautivo puede ser devuelto a la naturaleza. En el Seaquarium de Miami se inicia la odisea de Sam el Alcantarillero. Ahora todo el problema consiste en vencer la repugnancia que puede tener un manatí de media tonelada en cambiar su estanque de 50.000 litros por una caja de embalaje. Unos nacieron libres, otros adquirieron la libertad, pero para algunos es necesario imponérsela. La aventura que empieza para Sam le dará una posibilidad, hay que esperarlo, de vivir su vida de acuerdo con su destino. Aunque por el momento, mi única inquietud es que sobreviva a la manipulación bastante ruda que necesita su transporte hasta la plena naturaleza. Trece meses antes, la gente del Seaquarium sacaron a Sam de su alcantarilla. Le curaron y le dieron un abrigo. Ahora ayudan en su salida para un viaje de 1000 kilómetros hacia la libertad.
ciudad, lejos de los estanques de cemento y de los guardias, Sam, el alcantarillero, regresa a su hogar. Durante el trayecto, el Dr. Jess White permanece constantemente al lado del manatí. Estaba allí cuando Sam fue liberado de la alcantarilla y desde entonces siempre ha cuidado de él. Desde Miami, cruzando el estado de Florida hacia el noroeste, son necesarias 2 horas para llegar a Crystal River. A 1000 kilómetros del lugar donde mereció su sobrenombre, Sam, el alcantarillero, tiene derecho a su primer baño en la naturaleza. A 800 metros río arriba se encuentra el pequeño estanque que se convertirá para Cousteau y su equipo en la fuente de Sam. Este estanque se oculta en un pequeño oasis de una veintena de hectáreas. El Crystal River es el último refugio de una naturaleza intacta. A través de los bosques, el equipo lleva su carga de 500 kilos maniobrando con dificultad en los pasos estrechos y sinuosos que llevan a la fuente. Aquí, en medio de toda esta vegetación, me doy cuenta mejor de la responsabilidad que he asumido. Hemos desplazado centenares de kilómetros a un ser vivo y sensible para llevarle a un territorio en el que jamás ha vivido, en el que el agua y la vegetación son diferentes de las que conoció y en el que incluso no es seguro que sea aceptado por sus congéneres. Liberando este animal, prejuzgamos nuestros conocimientos. Somos incapaces de decir lo que va a suceder. Estos son los últimos minutos de la larga cautividad de Sam. ¿Vamos? ¿Liberación de Sam o al menos un intento de liberación? Fantástico. Cousteau Excelente. exclama: «Es la liberación de Sam, se va. ¡Ah, magnífico! Miradle, miradle». La primera preocupación del equipo es saber si el manatí aceptará esta vegetación que no le resulta familiar. El animal acepta enseguida la hidrila, una planta que crece en el fondo de esta fuente, aunque solo ha conocido hasta ahora el jacinto flotando en la superficie. Es el inicio de su readaptación a la vida en la naturaleza. Es poco en apariencia, pero para la sirena, que es nuestro amigo Sam, es el prólogo a la libertad. Durante su vida, este animal ha conocido sucesivamente la libertad, las alcantarillas de Miami y la vida en un estanque de cemento. Ahora tiene ocasión de conocer el compañerismo de los submarinistas que viven constantemente con él desde hace 2 semanas, anotando sus progresos y asegurándose de que está preparado para ser libre. En esta puesta en libertad hay un elemento que escapa al control de los hombres, la amenaza que representan las lanchas a motor. Philip dice que no ha visto ninguno que no tenga cicatrices provocadas por las hélices. Este las tiene, dice el Dr. White. Todos las tienen. El Dr. Harman, especialista en las investigaciones sobre los manatíes, se une al comandante, a Philip y al Dr. White. Explica que muchos animales han sido heridos varias veces. Se pueden ver las cicatrices que cubren su lomo. Así pues, dice Cousteau, el único enemigo que tienen son las hélices de las lanchas y también los pescadores submarinos que en ocasiones les disparan, añade el Dr. Harman. Solo por el placer de disparar, dice el Dr. White. Y el Dr. Harman, un hombre que vivía cerca de Crystal River, me contó que vio pasar un manatí desde lo alto de un puente. Llevaba un rastrillo clavado en el lomo.
Alguien había cogido un rastrillo y lo había roto en el lomo del manatí, donde quedó clavado. Tenemos la intención de colocar un emisor en Sam. ¿Tiene alguna idea sobre la manera en que podemos fijarlo sobre un animal tan liso?, pregunta Cousteau. El Dr. White sugiere utilizar las aletas. Para fijar Pinger, un pequeño emisor sonar, se intentará engañar la confianza de Sam, siempre hambriento, ofreciéndole comida. Ahora, en un cinturón hecho a la medida, se coloca el sonar. Este aparato, que se pone en marcha al contacto con el agua, constituye el único medio de seguir las huellas del manatí en cuanto haya abandonado el estanque de agua clara. Es pues la única manera para Cousteau de saber si Sam ha encontrado su camino a través de los brazos muertos y de los canales hasta el agua libre. El cinturón que lleva el emisor está concebido para soltarse por sí mismo al cabo de algunos días. Ha sido diseñado para adaptarse a las aletas del manatí. Será necesario encontrar otro sistema. Sam ha rechazado violentamente el proyecto Aletas. Un manatí que opone resistencia es ágil y vigoroso cuando está en su propio elemento. Puede alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora, mucho más de lo que puede alcanzar ningún submarinista. Con un nuevo cinturón concebido para adaptarse a la cola del manatí, los submarinistas van a hacer un nuevo intento. Si no consiguen fijar el emisor, habrán de soltar a Sam y verle desaparecer en las aguas turbias, y jamás se conocerá su suerte. En una extraña arena en la que reverberan los ecos del Pinger, el hombre y el animal se enfrentan. Si en este rodeo sin precedente el hombre fracasa, ambos habrán perdido. Uno de los adversarios pone todas sus esperanzas en la paciencia, la suerte y la obstinación. En cuanto al manatí, cuenta con su viejo instinto de 500.000 años. Sam, el alcantarillero, solo ha conocido amabilidades de estos submarinistas. Ahora que es perseguido por ellos, ya no sabe dónde se encuentra y busca ponerse a resguardo entre las hierbas. Intenta huir, pero el emisor ha sido fijado. ¡Llévalo hacia lo hondo! Parece que lo entendió. Así. Arriba. Muy bien. Ahora caen las primeras barreras y la cuenta atrás hacia la libertad empieza. Para Sam, solo es un día más en medio de la vegetación. Tras 2 semanas pasadas aquí, hay que arrancar al manatí de la apacible comodidad de su estanque. Está ahí, en la entrada. En la entrada, va hacia ti, va hacia ti. Entonces nuestro manatí se dirige hacia aguas libres. Deja tras de sí su apodo de cautividad. Ya no será nunca más Sam el alcantarillero.
Al principio del río que nace en la fuente de Sam, se saca la última barrera que cierra el acceso al Crystal River. La última barrera entre la cautividad y el mundo. En el río, Cousteau y su equipo ponen en marcha sus receptores sonar para localizar y seguir al animal. Con su hidrófono podrán percibir las señales de Sam hasta a 3 kilómetros de distancia. Ahora, el último y débil vínculo entre Cousteau y el manatí solo será una señal acústica. Nos hemos empeñado en seguir al manatí hasta que tengamos alguna indicación sobre su suerte. Pero la aventura empieza mal. Sam, quizá desconcertado por un entorno que no le es familiar, se entretiene en algún lugar en la confluencia del río. Haremos guardia para esperarle durante toda la noche. A la mañana siguiente, Sam ha avanzado poco. A lo largo de todo el margen se detiene en cada agujero y en cada arroyo. No tiene ninguna prisa para salir y llegar a aguas libres. Cousteau dice: ahora le oigo bien, está justo ahí. Supongo que come jacintos. Hay que esperarle. El doctor Harman pregunta si las señales son claras. Bastante claras, está ahí, dice Cousteau. Esperan durante todo el día. Las señales son constantes, pero Sam no está a la vista. Finalmente, Sam se ha hartado de jacintos. El doctor Harman no le ve, pero Cousteau exclama: allí, por ahí. Está ahí, dice Harman. Sam está por fin en aguas libres, aunque hay que continuar siguiéndolo. Debemos verificar que, abandonado a sí mismo, es capaz de rehacer su vida. Philippe y Jacques de la Couture permanecerán sobre su pista durante toda la noche. Durante más de 40 horas seguidas, Cousteau y sus amigos se han relevado mediante equipos cada 8 horas para vigilar a Sam. En la mañana del tercer día, Cousteau se prepara para abandonar el pueblo de Crystal River para relevar a Philippe e iniciar su turno de vigilancia sobre las huellas del manatí. En primer lugar, es necesario entrar en contacto con Philippe para saber dónde se encuentra. Hola, Philippe, ¿me oyes? Estamos a punto de salir, de dejar Port Paradise, Cambio. Aquí, Philippe. Nos encontramos frente a una casita azul. El equipo no está lejos, a 3 kilómetros de ahí, río arriba, en un espejo de agua formado por un ensanchamiento del río. Llegarán frente a una casa. Para Cousteau solo hay una ardiente pregunta: ¿qué hace Sam? Ok, ¿qué hace el manatí? ¿Qué hace Sam? Si no nos equivocamos, Sam se ha reunido, según parece, con varios otros manatíes. Oh. ¡Ah! Sam se ha unido a un grupo de otros manatíes. La experiencia supera todas nuestras esperanzas. Sam ha comido y se ha adaptado muy bien a la vegetación local. Ha recuperado sus instintos de animal libre. Ha sido aceptado por sus compañeros. Podemos decir que al menos un animal salvaje habrá sido devuelto al mundo al que pertenece. Desde que ha amanecido y Philippe y Jacques del Couture han descubierto que Sam no estaba solo, intentan calcular la cantidad de sus nuevos amigos. El único medio de saber cuántos son consiste en contar sus narices cada vez que suben a la superficie para respirar. ¡Están allí! ¿Cuántos hay? 3. Al menos 3. La cantidad total no se puede estar seguro. ¿Y remontan? Pero Sam está en un grupo de al menos 3 o 4 manatíes. Sam se ha encontrado con algunos amigos. Ahora, con sus nuevos compañeros, Sam se va dejando tras de sí viejos amigos que le desean buena suerte.
Sam evoluciona en algún lugar en compañía de otros manatíes. Es libre. Jamás podremos pretender el haberle concedido la libertad, ya que la libertad no es el hombre quien la da. El hombre solo puede confiscarla. Cuando arrancamos a Sam de su cautividad, simplemente le devolvimos lo que era suyo de pleno derecho. Este hidrodeslizador estudiado para los marjales está propulsado por una hélice aérea que no puede herir a los manatíes. Cousteau y su hijo dan una vuelta de despedida al reino de las sirenas. Quizá también sea la suprema mirada a una de las últimas regiones salvajes que subsisten en el mundo. El hidrodeslizador penetra fácilmente en estos marjales inaccesibles para cualquier otro medio. Permite admirar y estudiar la naturaleza, aunque también puede ser utilizado por aquellos que la destruyen. Los cazadores, los furtivos, todos aquellos que vienen para matar. Esta parcela de tierra virgen debería ser mimada y protegida. No hay que maldecir la técnica, sino a aquellos que abusan de ella. Aquellos que la usan contra la naturaleza libre para exterminar las preciosas vidas que alberga. Para mí, el mito de la sirena siempre tiene sentido. Un manatí aún es una sirena olvidada. Pero el canto ya no es el mismo. Antaño las sirenas atraían a los hombres de mar para perderlos. Ahora lanzan un grito de alarma en un canto de amor. Las últimas sirenas. Philippe Cousteau dirige una pequeña expedición a través de los claros de cipreses de la costa oriental de Florida, con la esperanza de llamar la atención sobre la suerte de este mamífero. Los pueblos primitivos a menudo otorgaron al manatí un carácter sagrado. Estamos a finales de otoño. Philippe y Jacques Delcouteur esperan la llegada de los manatíes, las sirenas de antaño. Cada año en esta estación los animales emigran hacia el sur, a lo largo del río Saint John, para hibernar en este laberinto de canales de aguas cálidas. Es un asilo natural para este animal cuya evolución se desarrolló en los pantanos desde los primeros tiempos. La migración empezó a unos 300 kilómetros más al norte, en el río Saint John. Hace millones de años, los antepasados de los manatíes vivían en tierra, pastando en las ciénagas de la prehistoria. Era tras era, se introdujeron cada vez más profundamente en los pantanos en busca de vegetación acuática. Se convirtieron de este modo en animales marinos.
Otros antepasados de su familia evolucionaron en una dirección diferente y actualmente son los parientes más próximos de los manatíes, los elefantes. Los manatíes fueron clasificados según los tiempos como peces, como focas o como ballenas y finalmente se les ha colocado en un orden especial, el de los sirénidos. El manatí no es un animal de mar abierto. Está perfectamente adaptado a la vida en aguas poco profundas, en las que la visibilidad es a menudo casi nula. Las primeras brisas frescas del otoño son la señal que desencadena su migración. Es el aviso de que las aguas costeras van a enfriarse. Normalmente el manatí vive en aguas tropicales. Si el manatí de Florida consigue sobrevivir tan al norte, es únicamente porque puede encontrar un refugio de invierno en las fuentes cálidas. Quizá este año su viaje hacia las aguas cálidas del Blue Springs lo sacará de siglos de vida anónima para que atraigan finalmente la curiosidad y el interés de los hombres. El comandante Cousteau acaba de llegar a Blue Springs. Tras haber hablado con Philippe, empezará su estudio sobre los manatíes mucho antes. Es uno de esos animales de los que en 1493 Cristóbal Colón escribió: "Veo 3 sirenas", y añadió: "No son tan hermosas como dicen". Son seres de leyenda, inalcanzables, sombras a las que un mito ha dado cuerpo. Son los manatíes. Para los navegantes de antaño eran las fabulosas sirenas de mar. Desde la época de Cristóbal Colón hasta la nuestra, ningún animal sobre la Tierra ha sido tan poco conocido, tan menospreciado. El manatí no ofrece ningún interés para los hombres. Está muy lejos de las imágenes de gracia y de belleza que inspiró. Hasta hoy no se le ha prestado ninguna atención y el hombre moderno lo ha ignorado. El equipo Cousteau sale ahora a la búsqueda de las olvidadas sirenas para descubrir la realidad que oculta el mito. El mundo submarino.